Increíble revelación, el millonario descubre lo sorprendente que cambió su vida en una cena. Diego, un hombre de 45 años, caminaba por las calles de su barrio popular en Ciudad de México con una sensación de vacío que lo ahogaba. En su vida, había acumulado riquezas y lujos que a cualquier otro le parecerían envidiables, pero a él solo le causaban angustia. Las risas de su infancia, esas que resonaban en cada esquina, se habían desvanecido dejando un eco de soledad. Todo cambió el día que recibió una invitación a una cena en casa de Doña Rosa, su querida niñera. Recordó esos días en los que ella le enseñaba el significado de la familia y la comunidad, valores que había olvidado en su lucha por el éxito material. Ese viernes, el destino lo llevaba de regreso a sus raíces. La cena era un festín de aromas y sabores, tamales, mole y el tradicional arroz que Doña Rosa cocinaba con tanto amor. Al cruzar la puerta, una ola de calidez lo envolvió, como un abrazo sincero. Al ver a sus antiguos vecinos, sintió un nudo en la garganta. Las risas y las historias de aquellos tiempos revivieron en su memoria, pero la felicidad pronto se tornó en melancolía. Alrededor de la mesa, los hombres y mujeres compartían sus vidas, cargadas de luchas y logros humildes, mientras él simplemente escuchaba en silencio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la conversación giró hacia el verdadero significado del éxito y la desigualdad que tanto se enfrentaban. Diego, distante, empezó a sentirse incómodo al escuchar las historias de los demás, historias llenas de dignidad y esfuerzo. Allí estaban aquellos que luchaban día tras día sin rendirse, a quienes el dinero nunca les importó tanto como el amor por sus familias. Cuando un joven talentoso reveló que había rechazado propuestas de trabajo en grandes empresas por no querer traicionar sus orígenes, una carga emocional pesó sobre la mesa. La madre del joven miraba con una mezcla de esperanza y temor. Diego recordó las enseñanzas de Doña Rosa sobre la humildad y la solidaridad. Ese instante se volvió crucial, y mientras el aire se llenaba de expectativas, supo que era su momento. Sentía el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de saltar de la silla y ofrecer su ayuda a ese joven. Todos lo miraban, todos esperaban su respuesta. Pero justo en ese momento, la tensión se rompió con una conmoción en la entrada. La cena, que había comenzado como un viaje al pasado, se transformó drásticamente, sumiendo a todos en un suspenso aún más profundo. ¿Podría realmente volver a conectar con sus raíces y encontrar un nuevo propósito en medio de su riqueza? La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y revuelo. Un grupo de jóvenes, quizás un poco desaliñados pero llenos de energía, hizo su entrada. Entre risas y empujones, uno de ellos, el líder natural, alzó la voz: «Felicidades, Doña Rosa. Nos enteramos de la gran cena y no podíamos perdérnosla». La atmósfera cambió, se cargó de una expectativa palpable que Diego no pudo ignorar. Las miradas se entrelazaron, y la risa se mezcló con murmullos. Doña Rosa, sorprendida pero con una sonrisa en su rostro, los abrazó y los invitó a unirse a la mesa. Diego observó, fascinado. Eran los jóvenes del barrio, los soñadores que a menudo él pasaba por alto, aquellos que, a diferencia de él, llevaban consigo una chispa incesante. El chico que había hablado primero se presentó como Luis, un antiguo compañero de juegos, y la alegría en sus ojos hizo que Diego sintiera un tirón en su corazón. Esos chicos estaban ahí, dispuestos a compartir su entusiasmo y sus sueños. Mientras la cena avanzaba, las historias comenzaron a fluir, y Luis tomó la palabra. Así que, ¿cómo le va al gran Diego? ¿Haciendo negocios o disfrutando de su fortuna? La risa colectiva resonó, pero Diego sintió un ardor en su pecho. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que, en medio de todo el lujo, se sentía tan vacío? Luis, ajeno a sus pensamientos,
continuó hablando sobre sus proyectos, una iniciativa para enseñar a jóvenes del barrio habilidades que les abrieran puertas en el mundo laboral. Habló con tal pasión que casi podía palpar su determinación. Con un poco de esfuerzo, podemos cambiar nuestra realidad, decía, mientras los demás asentían, llenos de esperanza. En ese momento, Diego se dio cuenta de algo crucial: esos jóvenes estaban cambiando la narrativa de su vida, una narrativa que él había dejado de escribir, y en un impulso que tomó por sorpresa incluso a sí mismo, Diego se levantó. La conversación se detuvo, los rostros se volvieron hacia él con expectativas. Yo quiero ayudar, dijo con voz firme, pero llena de emoción. Quiero aportar algo al barrio. Luis, ¿me dejas unirme a tu proyecto? El silencio fue abrumador por un instante, pero luego las sonrisas brillaron, las palmas aplaudieron y la felicidad se desbordó en la mesa. Los ojos de Luis se iluminaron, era como si hubiera recibido una segunda oportunidad. Diego sintió que el peso de su soledad comenzaba a desvanecerse. La conexión que había perdido parecía estar volviendo a encajar en su vida. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, doña Rosa interrumpió con su voz suave pero firme. Diego, hijo, hay algo más que necesitas saber. Su mirada se tornó seria, y una preocupación se dibujó en su rostro. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podía desvelar esa noche mágica? La atmósfera se volvió densa, la risa se desvaneció y los corazones quedaron en suspenso. Doña Rosa respiró hondo, como si fuera a revelar un secreto guardado durante años, uno que cambiaría todo. ¿Qué mensaje llevaría esa velada para Diego? ¿Una verdad incómoda que cambiaría su vida? Mientras todos contenían la respiración, él se preguntaba, ¿era el momento de un nuevo comienzo, o el pasado lo alcanzaría de una manera inesperada? Diego mantuvo la mirada fija en doña Rosa, sintiendo como el aire se volvía espeso y frío a su alrededor. Las risitas y murmullos que antes llenaban la habitación se extinguieron, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La expresión de su madre, normalmente tan cálida, ahora revelaba una preocupación que él nunca había visto. Diego, querido, comenzó doña Rosa, su voz temblando ligeramente. Hay algo sobre nuestro pasado, sobre tu padre, que nunca he tenido el valor de contarte. Las palabras cayeron en la sala como un plomo. Diego tragó saliva, el corazón le latía con fuerza. Su padre, una figura que no supo manejar, un fantasma del que prefería no pensar. ¿Qué pasa?, preguntó, sintiendo que las miradas curiosas de los jóvenes se posaban sobre él. Él no solo era un soñador, Diego. Tenía sueños de grandeza, pero también tenía secretos que su miedo lo hizo esconder, continuó ella. Cuando tú eras pequeño, hubo una oportunidad para abrir un negocio en el barrio, uno que podía cambiar nuestras vidas. Pero, por alguna razón que nunca comprendí del todo, eso nunca sucedió. Diego se esforzó por procesar la información. La idea de que su padre había tenido planes, sueños por los que valía la pena luchar, era un concepto nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó con una mezcla de ira y confusión. Doña Rosa bajó la mirada, como si el peso de sus confesiones le oprimiera el pecho. Porque temía que pensarías que habías heredado su débil espíritu. Quería que tu camino fuera distinto, que tu vida no estuviera marcada por el mismo miedo que lo dominó a él, explicó. Pero lo que no sabía era que el secreto no aclaró nada, solo creó una sombra entre nosotros. Luis y los otros chicos se miraban entre sí. La atmósfera tensa se había vuelto aún más palpable, cada persona en esa mesa tenía su propia historia que contar, sus propios secretos cargados de dolor. Diego, dijo Luis, cortando el silencio. Si tu padre tuvo sueños, tal vez tú puedas llevar esa antorcha. No solo para ti, sino para el barrio, para todos nosotros. Su mirada estaba llena de determinación. Piénsalo, hermano. Este es tu momento. Las palabras de Luis resonaron con fuerza en el corazón de Diego. El fuego que había empezado a encender en su interior creció al recordar las miradas de esos jóvenes, su esperanza y ambición palpable. En la tristeza de la historia de su padre, Diego sintió el eco de su propia vida, un reflejo de lo que él había dejado pasar. ¿Estoy listo para enfrentar la verdad?, se preguntó, sintiendo el frío del pasado y la promesa del futuro chocando en su pecho. Si hay algo que he aprendido,
dijo Diego, sintiendo una chispa de coraje en su voz, es que los secretos no definen quiénes somos. Quizás este sea el momento adecuado para traer luz a todo lo que ha estado oculto. Si puedo hacer algo por el barrio, por nosotros quiero hacerlo. Las sonrisas empezaron a renacer, los murmullos emocionados comenzaron a subir de volumen. El aire se llenaba nuevamente de energía, de esperanza. Pero justo cuando la habitación comenzó a vibrar con la renovada emoción, una llamada abrupta interrumpió el momento. El teléfono de Doña Rosa sonó con un timbre agudo, y cuando ella contestó, el color de su rostro se desvaneció. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, murmuró, y sus ojos se agrandaron de sorpresa. Diego sentía como el estómago se le encogía. ¿Qué más podría suceder esta noche?, pensó, mientras todos volvían a contener la respiración, intranquilos. La pregunta flotó en el aire. ¿Sería esta llamada un nuevo golpe del destino o una puerta que se abría a un futuro inesperado? Diego observó cómo su madre se apartaba del grupo, el teléfono presionado contra su oído, y sintió que el mundo a su alrededor perdía peso. La conversación de Doña Rosa se tornó un murmullo distante, y cada palabra parecía hacer eco en su mente como un tambor. Sabía que algo serio estaba ocurriendo, y la inquietud en sus entrañas crecía. ¿Qué sucede, mamá?, preguntó, dejando que su voz traspasara la atmósfera densa de la habitación. Los demás jóvenes, igualmente inquietos, se acercaron, ansiosos por captar cada fragmento de esa conversación tensa. Doña Rosa se giró lentamente, y aunque sus labios apenas esbozaban una respuesta, la ansiedad en sus ojos lo dijo todo. «Ese es de la casa», murmuró, su voz temblando con cada palabra. «La hipoteca no hemos podido hacer el último pago. Ahora, la banca quiere embargarla». Diego sintió como un balde de agua fría le caía sobre la cabeza. Las palabras de su madre arrojaron manchas de realidad sobre la esperanza que recién había comenzado a florecer en él. La casa, el único refugio familiar, el lugar donde había crecido y compartido risas, estaba en peligro. «No. Eso no puede estar pasando», gritó Luis, furioso y angustiado al mismo tiempo. «¿Y qué vamos a hacer? No podemos dejar que nos quiten nuestra casa». La tensión aumentó, y las murmuraciones llenaron la sala. Era como si cada joven presente supiera que lo que estaba en juego era más que solo ladrillos y mortero, era su hogar, su identidad, su comunidad. «Debemos actuar rápido», dijo Diego, sintiendo como una chispa de determinación se encendía en su interior. «No podemos dejar que esto suceda. Mi padre tuvo sueños, y ahora es nuestro turno de hacer algo. No podemos seguir guardando secretos». Doña Rosa lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de orgullo y miedo. «No es fácil, hijo. Nadie quiere meterse en problemas con los bancos. Son duros y tienen el poder. Pero tenemos que intentarlo», exclamó Diego, mirando a sus amigos. Si su padre no había tenido la valentía para luchar por sus sueños, entonces quizás él sí lo hiciera. «Podemos organizar algo, hacer una recaudación, hablar con la gente del barrio. No estoy solo en esto». Las palabras salían de sus labios con una energía que resonaba en los corazones de todos. Luis, con una chispa de esperanza, sonrió y asintió. «Podemos hacerlo. Todos juntos. Confiemos en que el barrio nos apoyará. No somos solo un grupo de amigos, somos una familia». Las palabras de Luis parecían encender una cadena de motivación, y cada persona comenzó a hacer ruido, compartiendo ideas y estrategias, hablando sobre cómo podrían salir adelante. Ese espíritu colectivo retumbó en las paredes, y por un momento, la angustia se desvaneció frente a la determinación. Sin embargo, justo cuando comenzaban a delinear sus planes, Doña Rosa volvió a interrumpir, su rostro ahora teñido de otra emoción. «Diego, hay algo más en la llamada. Una serie de elecciones que tu padre tuvo que hacer, decisiones relacionadas con ese negocio del que te hablé. Parece que hay más en juego aquí de lo que pensábamos». «¿A qué te refieres?», preguntó él, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Él dejó algo atrás, algo que podría ayudar, pero para encontrarlo, debemos visitar una dirección antigua que llevaba años olvidada. Diego sintió su corazón latir más rápido. ¿Era posible que lo que le había ocultado su madre tuviera la clave para salvar su presente? Un mar de preguntas inundó su mente.
¿Qué tipo de algo?, insistió, mientras su piel se erizaba ante la emoción. Doña Rosa bajó la voz, como si temiera las palabras que estaba a punto de revelar. Un legado, Diego. Pero no estoy segura si somos suficientemente fuertes para enfrentarlo. En el aire flotaba una pregunta: ¿sería ese legado la respuesta para su familia y su barrio, o traería consigo aún más complicaciones inesperadas? Mientras las sombras de su historia comenzaban a desvelarse, la verdad brillaba como una luz tenue al final de un túnel oscuro, y Diego sabía que pronto tendrían que tomar una decisión. La habitación quedó sumida en un silencio tenso. Diego miró a su madre, buscando algún indicio de cuánto podría pesar esa herencia. Mientras su mente giraba, la incertidumbre se transformó en una ráfaga de adrenalina. ¿Qué necesitamos para ir a esa dirección?, preguntó, su voz firme. Doña Rosa parpadeó, como si se despertara de un trance. Solo sabemos la dirección, pero no sé si deberíamos. Se notaba el miedo en su rostro, el temor de abrir viejas cajas que podrían desatar recuerdos dolorosos. De repente, Luis se acercó y tomó de la mano a Diego. Lo vamos a hacer. Sin importar lo que eso signifique, estaremos contigo. No eres solo tú, somos todos. ¿Verdad, chicos? Todos afirmaron con la cabeza. La atmósfera había cambiado, ya no era solo un revuelo de nerviosismo, era determinación. Perfecto. Vamos a localizar esas cosas y a reunirnos en mi casa al anochecer. Diego dijo, ya imaginando la escena. Quería compartir lo que podía ser una oportunidad, quizás incluso un tesoro escondido. La idea de encontrar algo que pudiera ayudar a su familia hacía que su espalda se erizara de emoción. De camino a casa, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Diego, absorto, pensaba en su padre. ¿Qué decisiones había tomado? ¿Por qué nunca le habló de este legado? Las preguntas lo atormentaban, pero también lo llenaban de una extraña esperanza. Al llegar, su madre lo esperaba con un brillo en los ojos. Diego, revisé los documentos que están en la caja fuerte de papá. Ella parecía más segura de sí misma, como si aquel miedo se hubiera transformado en fuerza. Te esperan sorpresas. ¿Sorpresas? La curiosidad rebasaba a Diego. Mientras se dirigían a la caja fuerte, sentía como si cada paso fuera más pausado. El aire estaba cargado de la tensión de lo desconocido. Doña Rosa giró la perilla con la mano temblorosa. Al abrirla, el suave roce del metal resonó como si anunciaran un nuevo comienzo. Dentro, había papeles arrugados, unas llaves antiguas y un pequeño diario desgastado. Es lo que encontramos. Dentro del diario, la letra de su padre era inconfundible. Recuerdos, anhelos, pero también un plano. Era un mapa que apuntaba hacia un lugar que Diego solo conocía en historias contadas por su madre, un viejo almacén que había sido el corazón vibrante de su padre antes de perderlo todo. Diego sintió su pulso acelerarse. ¿Crees que ahí esté lo que dejó?, preguntó con una mezcla de temor y emoción. Quizás eso parece. La voz de su madre era un susurro, pero una chispa brilló en sus ojos. Debemos ir esta noche. Sin pensarlo más, lo tenemos que hacer. La decisión estaba tomada. No solo era su hogar lo que estaban buscando, sino también su historia, la esencia de su familia, y algo que podría ser la respuesta a su lucha. Visitar el almacén era un paso hacia lo que podían perder o ganar. Pero también se sentía como si estuvieran destapando viejas heridas. ¿Qué secretos de su pasado podrían encontrarse en ese lugar? ¿Qué historias se habrían guardado en las sombras? Con el corazón en la mano y un plan en mente, Diego miró a su madre. Este es nuestro momento, mamá. No hay marcha atrás. Las palabras habían sido pronunciadas, y el eco de su determinación reverberó en el aire. Sin embargo, mientras se preparaban para salir, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Diego. ¿Qué pasaría si el legado de su padre escondiera más de lo que esperaban? Mientras se dirigían al almacén, la noche caía sobre ellos, una nueva incertidumbre llenaba el aire. ¿Estaban realmente listos para lo que podrían encontrar? Las luces parpadeaban a lo lejos mientras Diego y su madre se acercaban al viejo almacén. La sombra del lugar se alargaba, como si estuviera devorando la luz de la luna que intentaba filtrarse entre los nublados cielos.
El aire fresco de la noche les calaba los huesos, pero la ansiedad y la emoción era aún más intensa. Luis, junto con el resto del grupo, le seguía de cerca, cada paso resonando como un latido en su pecho colectivo. Doña Rosa se detuvo un instante frente a la puerta del almacén, su mano temblando mientras buscaba las llaves que había encontrado. Diego, si esto resulta ser doloroso. Su voz se quebró. Lo enfrentaremos juntos, mamá, eso es lo que importa, le respondió Diego con convicción, apretando su mano. La fortaleza en sus palabras era un ancla en medio de la tormenta emocional que los envolvía. Finalmente, la llave encontró su camino hacia la cerradura oxidada, y el chirrido de la puerta al abrirse era como un grito de antaño llameante. El espacio estaba lleno de polvo y sombras, legado de una época dorada que parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Con una linterna en mano, Diego comenzó a explorar. Las estanterías estaban desbordantes de cajas, muchas de ellas catalogadas con el nombre de su padre. Mira, aquí hay una, y otra. La emoción le estallaba en el pecho mientras levantaba cajas, cada una promesa de descubrimiento. ¿Qué estás buscando?, preguntó Luis, sus ojos encendidos de curiosidad. Cualquier pista, algo que nos ayude a entender. Diego sentía que cada objeto que tocaba llevaba la carga de la historia familiar, una historia que se había fragmentado por las decisiones de su padre. Al abrir una caja, encontró fotos, imágenes de fiestas familiares, sonrisas y abrazos que parecían gritar desde el pasado. En una de las fotografías, un hombre de mirada intensa, su padre, lo observaba con ternura. ¿Cómo es que nunca hablamos de esto, papá?, murmuró Diego, casi sintiendo su ausencia como un peso en el aire. Doña Rosa se acercó a la caja y, al ver las fotos, un rayo de nostalgia iluminó su rostro. Esas eran épocas felices cuando creía que lo teníamos todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Vamos, sigamos buscando, dijo Diego, moviéndose hacia el fondo del almacén, donde había un gran cofre cubierto por una manta polvorienta. Sin pensarlo, comenzó a retirarla. El crujido del material resonaba como un eco en la profundidad del lugar. Con un pequeño gesto, levantó la tapa del cofre, y lo que vio le quitó el aliento, un montón de documentos, pero también un viejo álbum de recortes. Con manos temblorosas, lo sacó y lo abrió. Las páginas estaban llenas de más fotografías, planos e incluso cartas. ¿Qué son?, preguntó Luis, acercándose de nuevo. Parece que este álbum detalla la vida de mi padre antes de entregarse al negocio, y las cartas. Son de personas que lo ayudaron a construir su sueño. Diego se emocionó. Al leerlas en voz alta, los amigos se dieron cuenta de que el negocio que su padre había perdido no era solo un trabajo, era una comunidad. De aquí podemos entender su verdadera herencia, murmuró Diego, sintiendo una fuerte conexión con la historia no contada de su familia. Pero mientras hojeaba el álbum, un pequeño papel se deslizó de entre las páginas, y al recogerlo, Diego sintió un frío recorrer su espalda. Era una carta sin enviar, con una sola línea subrayada: por favor, ten cuidado con la verdad que encuentres. ¿Qué verdad se estaba escondiendo detrás de todo esto? ¿Por qué esas palabras resonaban con un eco ominoso? Diego sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. La noche que había comenzado con esperanza ahora estaba infiltrada con un sentido de urgencia y la sombra de un secreto por descubrir. Mientras las preguntas se arremolinaban en su mente, la linterna comenzó a parpadear, y en la penumbra, una forma emergió, un objeto solo medio visible. Diego y su madre intercambiaron miradas de asombro. ¿Qué más podría estar esperando en la oscuridad? Todo estaba a punto de cambiar. La linterna parpadeó de nuevo, su luz oscilando, proyectando sombras que danzaban en las paredes del almacén. Diego sintió que su corazón latía con más fuerza. Con un gesto decidido, se acercó a la forma oscura que comenzaba a definirse. Era una caja de madera, más pequeña que las demás, con inscripciones grabadas que apenas se podían distinguir. Diego, ten cuidado, dijo doña Rosa, con esa mezcla de nerviosismo y esperanza. La voz de su madre era un susurro, como si temiera que la atmósfera misma pudiera romperse a su alrededor. Con manos temblorosas, Diego limpió la superficie del cofre, revelando más detalles. Era una obra hecha a mano, decorada con detalles que parecían de otro tiempo.
A su alrededor, Luis y los demás miraban, conteniendo la respiración. ¿Qué hay dentro?, preguntó uno de sus amigos, la inquietud en sus ojos. Lo vamos a descubrir, respondió Diego, motivándose a sí mismo. Lleno de determinación, levantó la tapa lentamente, como si temiera que un antiguo secreto pudiera despertar. Dentro había una colección de objetos que le resultaron extrañamente familiares, un reloj de bolsillo desgastado, un viejo cuaderno cubierto de anotaciones y lo que parecía ser un disco de vinilo. Todo parecía, en esencia, pertenecer a su padre, como si en esos objetos pudiera hallarse el eco de su voz. ¿Qué significa esto?, dijo Diego en voz baja, tomando el cuaderno entre sus manos mientras pasaba las páginas. Allí, en la caligrafía del padre, había notas sobre su vida, anhelos y sentimientos que nunca habían sido compartidos. Líneas donde hablaba de su familia, de su deseo de crear un legado. Diego, lee esto, invitó Luis, apretando su hombro. Quizás encontremos respuestas. Él escribió que nunca debía dejar que el miedo se interpusiera entre él y lo que quería. Empezó a leer Diego, sus palabras resonando con la tristeza de una voz perdida. Su madre lo miraba con una mezcla de orgullo y dolor, y Diego podía ver su propia lucha reflejada en el rostro de Doña Rosa. Mientras continuaba leyendo, de repente se detuvo. Aquí dice algo sobre una decisión, un momento crucial en su vida, algo que lo llevó por el camino que tomó. Los demás se acercaron más, expectantes. La atmósfera estaba cargada de expectativa, cada uno preguntándose lo que eso significaba para ellos. ¿Qué más dice?, instó Luis. Él menciona que dejó de luchar por su sueño por sus propios miedos. Fue cuando decidió darles la espalda a todos los que lo apoyaban. La voz de Diego tembló al darse cuenta de cuánto dolor había esa decisión. Doña Rosa soltó un sollozo, el peso de la realidad la golpeó. Mi amor, si tan solo hubiese sabido qué, mamá, preguntó Diego, ahora inquieto. Que su mayor miedo era perder a su familia. Él nunca dejó de pensar en ustedes, pero su angustia lo consumió. Era un hombre bueno, Diego. Solo que no supe cómo ayudarlo. Diego sintió que una capa de comprensión se deslizaba sobre su corazón, llena de empatía. Ahí, entre las páginas de ese cuaderno desgastado, estaba no solo la historia de su padre, sino la de su propia lucha por comprenderlo. Tal vez no todo estaba perdido. Entonces, volvió a su mirada al disco de vinilo. Esto puede ser algo más. Quizás hay música, dijo, mientras lo levantaba. No es que fuera solo un simple disco, era un vínculo hacia el alma de su padre, una forma de reconectar con su historia. Eso es, murmuró Luis. Tal vez ahí haya una pista más. La música de su corazón. Diego sintió que la curiosidad lo estaba empujando a seguir adelante. Apenas habían comenzado su búsqueda, pero en su interior algo ardía con fuerza. Sin embargo, al girar el disco en sus manos, escucharon un ruido sordo que provenía de la pared al fondo del almacén, como si algo estuviera siendo liberado de su prisión de silencio. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de sus amigos inquieto. Diego se congeló, sintiendo que el secreto que estaban a punto de descubrir estaba más cerca de lo que pensaban. Con el corazón comprimido, los ojos de todos se encontraron. ¿Qué habrían dejado atrás en el fondo de esa sombra desconocida? Diego sintió que el aire cambiaba en ese instante, lleno de una mezcla de miedo y esperanza. Ya no había vuelta atrás. Con un paso decidido hacia el sonido, murmuró, vamos, tal vez la verdad nos espera. Y así, con la linterna guiando su camino, se adentraron una vez más en la oscuridad. La linterna iluminaba el camino con su luz temblorosa, mientras Diego guiaba a su grupo hacia la fuente del ruido. Cada paso resonaba en el oscuro almacén, el eco de su respiración se mezclaba con sus pensamientos. ¿Qué se encontrarían allí? ¿Sería el pasado de su padre, o quizás una parte olvidada de su propia historia? El sonido aumentó, un suave raspado que parecía un llamado. ¿Qué crees que es?, preguntó Luis, mirando alrededor como si esperara ver una sombra cobrar vida. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí parados, respondió Diego, su voz firme pese a la incertidumbre en su corazón. Al acercarse a la pared, Diego notó que había algo peculiar en la esquina. Un ladrillo parecía desajustado, semisuelto.
Con manos temblorosas, presionó con fuerza, y para su sorpresa, el ladrillo cedió. Un pequeño compartimento apareció ante ellos, revelando un objeto envuelto en un paño desgastado. «Mira esto», exclamó Diego, mientras retiraba el paño con cuidado. Lo que descubrió fue un pequeño cofre, similar al que habían abierto antes, pero mucho más ornamentado. Estaba decorado con símbolos que Diego no reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La ambientación se hacía más intensa, cada quien expectante, mirando cómo su amigo revelaba lo que podría ser un tesoro escondido. «Vamos a abrirlo», sugirió Luis, temblando de emoción. Los demás asintieron, la anticipación palpable. Con un poco de esfuerzo, Diego logró abrir la tapa del cofre. En el interior, encontró una serie de cartas, todas cuidadosamente almacenadas. Aquel antiguo papel había resistido el paso del tiempo, las anotaciones con una caligrafía que apenas podía distinguir. Esto podría ser importante», murmuró. Doña Rosa se acercó con el rostro iluminado por la linterna. Cuando vio las cartas, su expresión se volvió inmediatamente seria. «Esas son cartas de amor. Las escribió su padre a alguien especial». Al escuchar esas palabras, el silencio se cernió sobre ellos, denso y lleno de significado. «¿A quién?», preguntas lanzó Diego casi sin pensar, un sentido de curiosidad y ansiedad en su pecho. Rosa tomó una carta del cofre y, con voz entrecortada, comenzó a leer: «Amor mío, cada día sin ti es un susurro de vacío». Las palabras flotaban en el aire, llenando el espacio con la dulzura de un amor perdido. Diego se sintió transportado, no solo a la vida de su padre, sino a un amor que había permanecido oculto. Un vínculo que había influido en decisiones cruciales, en la distancia que había tomado su padre. «Él nunca nos habló de esto», dijo Luis, con voz baja. «¿Cuánto nos ocultó?». «Mucho», respondió doña Rosa, claramente emocionada. «Pero quizás es momento de saberlo todo. Quizás esas cartas nos revelen la verdad que tanto necesitamos». Mientras la madre continuaba leyendo, el corazón de Diego latía con fuerza. Comprender lo que había vivido su padre podía traer revelaciones, no solo sobre él, sino también sobre su propia vida. Las palabras comenzaron a cobrar un nuevo brillo, como si en cada línea se desnudara un fragmento de la vida que nunca conocieron. De repente, un golpe inesperado resonó en el fondo, otro sonido que alteró el ambiente. Todos se voltearon, los ojos desorbitados por el miedo y la curiosidad. Aquello no era un simple encuentro. Parecía que aún había más secretos que descubrir en aquel almacén, más que solo recuerdos de un amor perdido. «¿Qué fue eso?», preguntó un amigo, visiblemente asustado. «Vamos a averiguarlo», dijo Diego, su voz llena de determinación. «No hemos llegado tan lejos para detenernos ahora». Con la linterna en mano, el brillo tembloroso de la luz se dirigió al origen del sonido, conduciéndolos hacia un nuevo misterio. La posibilidad de que el pasado de su padre, lleno de amor y pérdida, no solo estuviera atrapado en viejas cartas, sino también en algo más tangible. Diego sintió un cosquilleo recorrer su espina dorsal, una mezcla de miedo y expectativa. ¿Qué otros secretos del legado familiar había escondido la oscuridad? Era ahora o nunca, y Diego se sintió listo para enfrentarlo. «Avancemos», dijo, mientras todos lo seguían, el eco de sus pasos resonando más fuerte que nunca. La verdad estaba más cerca que antes, quizás, entre sombras y susurros, un cambio los esperaba en esa próxima revelación. La linterna iluminaba un camino polvoriento, mientras el grupo avanzaba con cautela, cada paso resonando como un latido ansioso en los rincones del almacén. Diego sentía que la adrenalina le corría por las venas. Algo en aquel lugar susurraba secretos, fragmentos de su historia familiar que habían estado escondidos a plena vista. Lo que fuera que había atrás, lo quería con la fuerza de un hijo que busca entender la vida de su padre. El eco del golpe que los había sobresaltado aún retumbaba en sus oídos, pero no había tiempo para el miedo. Al acercarse cada vez más al rincón de donde provenía el sonido, una sensación de urgencia lo abrazaba, como si el distinto ambiente que lo rodeaba lo empujara hacia adelante, a descubrir la esencia de su padre. «Cuidado», susurró Rosa, perceptiva ante cada cambio, sus ojos buscaban pistas entre las sombras.
De repente, un nuevo sonido, más claro que el anterior, surgió justo a su lado, haciéndolos detenerse de golpe. Una puerta vieja se movía lentamente, chirriando como un lamento del pasado. ¿Está abierta?, preguntó Luis, con un hilo de voz. Parece que sí, dijo Diego, con el estómago revuelto por la incertidumbre. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidió dar un paso decisivo hacia la puerta. Respiró hondo y la empujó. El viejo marco se quejó, pero se abrió ante ellos como un invitado inesperado. Lo que había detrás era un pequeño cuarto, abarrotado de objetos cubiertos de polvo. La linterna escaneó el espacio, revelando fotografías amarillentas, cajas llenas de recuerdos y una mesa cubierta con trastos olvidados. En la esquina, una silla de madera crujía suavemente. El corazón de Diego latía con fuerza. Esa habitación parecía hablarle, reclamándole que no se fuera sin descubrir la verdad. Esto es como un museo de su vida, musitó Rosa, mientras sus ojos se posaban en un álbum de fotografías. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Las imágenes de su padre, sonriendo en diferentes etapas de su vida, llenaban las páginas. Él pareció feliz aquí, dijo Luis, observando las risas y la alegría plasmadas en aquellas fotos. ¿Pero por qué nunca nos mostró esto? La tristeza de Diego sobresalió en su voz, reflejando la angustia de tantos años de misterio. Con cada página que pasaba, la realidad del hombre que conocía comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un eco de hielo. Rosa se detuvo de pronto. Mira, apuntó hacia una esquina del álbum. Ese es tu padre, pero al lado, ¿quién es esa mujer? Diego se acercó rápidamente, sus ojos se iluminaron con curiosidad. Allí, en una imagen de una fiesta, apareció una mujer hermosa que sonreía con vida. Todo en ella llenaba la foto con una energía vibrante. No tengo idea de quién es, respondió Diego, sintiendo nuevamente el nudo en su estómago. ¿Fue alguien importante? Nunca lo mencionó. La voz de Luis se apagó, y los tres compartieron una mirada cargada de preguntas y emociones, pero no había tiempo para dudas. Diego sintió que el impulso nacía de una chispa interna, un deseo de saber más. Necesitamos encontrar más pistas, quizás haya cartas o alguna otra cosa que nos hable de ella. La búsqueda se tornó más intensa a medida que revisaban cada rincón del cuarto. Pero en el fondo, algo aún parecía oculto. Un peculiar brillo entre las sombras llamó la atención de Diego. Se acercó. Allí, detrás de una vieja estantería, encontró un pequeño cofre dorado, menos ornamentado que el anterior, pero de una belleza simple. El corazón le dio un vuelco mientras lo abría. Dentro, encontró más cartas, pero no eran solo simples notas. Eran relatos de una historia secreta, llena de amor, anhelos y promesas. Sigue leyendo, instó Rosa, su voz temblando ante la incertidumbre. Mientras Diego comenzaba a leer, el silencio del almacén se hacía más pesado. Pero no solo el contenido de las cartas lo atrapaba, había algo más, algo que palpaba en el aire. Una sensación de que pronto se revelaría la verdad detrás de esa mujer en la foto, además de otros secretos que su padre había escondido. Tan lejos de su vida. ¿Sería ella la razón de la distancia entre él y su padre? ¿La clave que uniría todos los cabos sueltos de su infancia? En un sopor de expectativas, la historia de su padre parecía estar escribiéndose ante sus ojos, pero el próximo sonido que resonó en la penumbra no solo lo interrumpió, fue una señal clara de que el pasado había venido a buscarlo. Diego, murmulló Luis, con un tono que heló el aire. ¿Qué fue eso? La tensión se palpaba como un hilo vibrante, un indicio que les decía que la curiosidad que habían despertado tenía un precio. Diego miró hacia la dirección de donde provenía el sonido, consciente de que el siguiente paso podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para enfrentar lo desconocido? Vamos, dijo, su voz firme, pero su interior temblando. La verdad los esperaba, y Diego estaba decidido a alcanzarla, aunque le costara enfrentarse a sus propios miedos. Diego se plantó frente a sus amigos, su corazón latiendo como un tambor en medio del caos de emociones que lo rodeaba. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y en el aire pululaba la esencia del pasado, junto con el misterio que tanto había anhelado descifrar. Con cada paso hacia lo desconocido,
Sentía la urgencia de desenterrar la verdad que había permanecido oculta tanto tiempo. Al abrir la siguiente puerta, el sonido reverberó como un eco ancestral, y con la linterna iluminando las sombras, todos se acercaron al umbral. Allí, un pequeño salón estaba lleno de objetos familiares, cada uno con una historia que contar. ¿Qué hay aquí?, preguntó Luis, su voz entrecortada por la emoción. Las paredes estaban adornadas con fotos y recuerdos, pero lo que más atraía su atención era un viejo piano en la esquina. Diego se acercó, su mano acarició el objeto de su infancia. Mi padre solía tocar aquí, murmuró, mientras un torrente de recuerdos lo invadía, risas, melodías suaves, tardes calurosas llenas de compañía y amor. Un instante fugaz de felicidad que contrastaban con la tristeza que había sentido desde su partida. Si esto fue parte de su vida, tiene que haber alguna conexión más. Luis se unió a él, abriendo un cajón del piano. Dentro, encontraron hojas de partituras. ¿Qué tal si toca algo? Tal vez haya algo en la música que nos hable sobre él, sugirió. Con un leve gesto, Diego asentó, sintiendo como el miedo y la incertidumbre se habían transformado en una sensación de conexión. Se sentó frente al piano, mientras sus amigos lo rodeaban en un silencio expectante. Sus dedos, aún un poco temblorosos, comenzaron a acariciar las teclas, y poco a poco, una melodía familiar comenzó a fluir. La música llenó el espacio, resonando profundamente dentro de él, como si cada nota estuviera rindiendo homenaje a su padre. El aire se llenó de una energía palpable, una unidad que trascendía la tristeza y la confusión. El ritmo de la canción comenzó a unir sus corazones, recordándoles que, a pesar de los secretos y las verdades ocultas, había amor envolviendo cada historia. Uñas y palmas se sumaron, algunos comenzaron a cantar de forma suave. Era una celebración de lo que eran, del espíritu que compartían como comunidad. Cuando la melodía terminó, un silencio reverente reinó en la habitación. Entonces, Luis rompió la tensión al decir, «Eso fue hermoso, Diego. Creo que tu padre estaría orgulloso». Las palabras cayeron como un bálsamo sobre todos ellos, como si el peso del pasado comenzara a evaporarse. Claras y sinceras, las miradas que compartieron hablaban de transformación, de un nuevo camino. Diego sintió una oleada de determinación recorrer su ser. «Es hora de enfrentar lo que hemos encontrado», dijo, dirigiendo su mirada hacia el cofre que había levantado anteriormente. «Debemos abrir estas cartas. Están llenas de respuestas, quizás incluso claves para ayudar a nuestro barrio». Luis asintió fervientemente, y juntos comenzaron a revisar cuidadosamente las notas. Lo que comenzó siendo un descubrimiento del pasado, se estaba convirtiendo en una oportunidad para cambiar el futuro. Con cada carta, cada revelación, sentían como la historia de su padre comenzaba a encajar en un rompecabezas más grande. Uno que necesitaba ser compartido, uno que podría devolver la esperanza a su comunidad. Con cada palabra escrita, una nueva luz iluminaba su camino. Las cartas detallaban anhelos de su padre por construir un legado, no solo para su familia, sino para aquellos que los rodeaban. Había pistas de proyectos, ideas que había querido llevar a cabo, sueños que nunca vio materializarse por culpa del miedo. Diego sonrió, sintiéndose cada vez más poderoso. No fue solo su historia, esto es nuestra historia. Y ahora tenemos el poder de cambiarla. La idea de que el legado de su padre pudiese transformarse en una herramienta para su comunidad lo llenó de energía y emoción. No se trataba solo de salvar la casa, sino de revivir la esperanza en cada familia del barrio. El tiempo había llegado para actuar. Vamos a reunir a todos, a compartir esta música y esperanza. Este no es el final, es el principio. En ese momento, la conexión se hizo más fuerte, y los amigos decidieron organizarse. Juntos, podían crear un evento, una celebración en la plaza del barrio, para no solo difundir las enseñanzas de su padre, sino también el amor y la unidad entre ellos. Los jóvenes comenzaron a hablar, a reír, y la atmósfera se impregnó de una alegría contagiosa, elevando la esperanza de que el legado de Diego y su padre viviría a través de cada nota, cada carta y cada sonrisa compartida. Noche tras noche, como una historia contada entre amigos, comenzaron a trabajar, recibiendo apoyo y ayuda de todos los que apreciaban su esfuerzo. La música fluía en el aire, y con ella, una nueva narrativa se levantaba,
la de una comunidad unida por el amor, el compromiso y la memoria. Finalmente, el día del evento llegó. La plaza vibraba de vida. Un escenario improvisado, adornado con las notas y canciones del pasado, dio lugar a un nuevo futuro. Diego, con su música, resonó no solo para su padre, sino para todos aquellos que habían luchado por un sueño. La familia, la comunidad, convertida en un solo cuerpo, vibrando al unísono, y así, en medio de risas y lágrimas, la vida de Diego se transformó. Dejó de ser el hombre rico y solitario para convertirse en un líder, alguien que iluminaba el camino, alguien que entendía que el verdadero éxito estaba en el amor que compartimos y en las raíces que tenemos. Mientras la última canción sonaba, una oleada de emociones lo invadió. Miró a su madre, sus amigos, al público que había reemergido, y supo que, al final del día, todo tenía un propósito: reconectar con su pasado, abrazar sus raíces y construir un futuro lleno de esperanza. La vida continuó en ese barrio popular de Ciudad de México, donde las risas se hicieron eco en cada rincón y las lecciones de amor perduraron mucho más allá de cualquier inconsistencia material. La transformación de Diego había comenzado en una cena, pero su legado, su verdadero legado, era el amor que había encontrado en su camino de regreso a casa. Por eso, si te ha tocado el corazón esta historia, si has sentido resonar sus emociones, necesitas suscribirte ahora a este canal. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Estoy muy interesado en saber lo que te ha parecido, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, la verdadera comunidad se siente unida en cada compartir.